Bienvenidos a mi canal. Espero que estéis súper bien, listos y preparadas para un viaje directo a Turquía, pero sin movernos del sofá. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, pero no en cualquiera, en las series turcas de siempre. Esas que marcaron una época, que definieron el género y que si aún no las has visto, estás tardando. Prepárense para una sobredosis de romance e intriga, paisajes impresionantes y, por supuesto, esos giros argumentales que te dejan pegado a la pantalla hasta las tantas de la madrugada. Vamos a repasar esos clásicos que, aunque pasen los años, siguen siendo absolutamente irresistibles. Y antes de que empecemos con esta maratón de emociones, no olvides suscribirte al canal. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de recomendaciones, análisis y mucho más contenido sobre series y películas. Así formaremos juntos esta gran familia de seriéfilos. Ahora sí, comenzamos. Vamos a arrancar este viaje con una serie que seguramente ya has escuchado nombrar, Amor Prohibido, o como se le conoce en turco, Aşk Memnu. Esta joya de la televisión turca es un drama romántico que te va a atrapar desde el primer minuto. La historia gira en torno a Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Bey, un viudo rico y mucho mayor que ella. Pero como ya te imaginas, el amor verdadero no tarda en llamar a su puerta, o mejor dicho, a la puerta de su corazón. Y ese amor prohibido es nada más y nada menos que Belul, el joven y apuesto sobrino de su marido. Imagínate el drama. La trama está llena de tensión, secretos, engaños y, por supuesto, momentos de pasión que te dejarán sin aliento. Amor Prohibido es una serie que explora los límites del amor, la ambición y la traición, con una producción impecable y unas actuaciones magistrales. Si buscas una serie que te haga vibrar y que te mantenga al borde del asiento, esta es, sin duda, una excelente opción. Además, los escenarios, la fotografía y el vestuario son simplemente espectaculares. Prepárate para enamorarte de Estambul y de sus impresionantes mansiones a orillas del Bósforo. Pero, ¿qué es lo que hace a Amor Prohibido tan especial? No es solo la trama, aunque esta sea una bomba de relojería emocional. Es la manera en que se construye cada personaje con sus propias motivaciones y contradicciones. Biter, interpretada magistralmente por Beren Saat, no es simplemente una villana. Es una mujer atrapada en una sociedad que la limita, que la define por su belleza y su juventud. Su ambición no es solo por riqueza, sino también por libertad, por control sobre su propia vida. Adnan Bey, el patriarca, es un hombre bueno, pero ciego a las necesidades emocionales de su joven esposa. Su amor por Biter es genuino, pero su incapacidad para comprenderla crea un vacío que Belul, el seductor sobrino, no tarda en llenar. Belul, con su encanto irresistible y su aparente despreocupación, es quizás el personaje más complejo de todos. Su relación con Biter es una mezcla de deseo, culpa y miedo. No busca lastimar a su tío, a quien aprecia profundamente, pero la tentación es demasiado fuerte. Su conflicto interno se manifiesta en sus acciones, a menudo impulsivas e irresponsables. La química entre Beren Saat y Can Tatltu, quien interpreta a Belul, es palpable y explosiva, contribuyendo enormemente al éxito de la serie. Cada mirada, cada roce está cargado de tensión y deseo reprimido. Más allá del triángulo amoroso o amor prohibido, es también un retrato de la alta sociedad turca, con sus intrigas, sus secretos y sus apariencias. La mansión de Adnan Bey es un escenario de lujo y opulencia, pero también un espacio opresivo donde las verdaderas emociones se ocultan bajo una fachada de corrección y buenos modales. Los personajes secundarios como la astuta Firdevsan, la madre de Biter y la leal de Naysam, la institutriz de los hijos de Adnan Bey, añaden complejidad y profundidad a la trama. Amor Prohibido no solo fue un éxito en Turquía, sino que también conquistó el corazón de audiencias en todo el mundo. Su doblaje a diferentes idiomas permitió que la historia llegara a un público aún más amplio, consolidando el género de las series turcas como un fenómeno global. La serie generó un sinfín de debates y análisis sobre sus temas centrales, el amor prohibido, la moralidad, la clase social y el papel de la mujer en la sociedad. Incluso hoy en día Amor Prohibido sigue siendo una referencia obligada para cualquier amante de las series turcas. La siguiente en nuestra lista es una serie que combina romance, drama familiar y un toque de misterio. ¿Qué culpa tiene Fatma Gul? Esta serie, que también ha sido un rotundo éxito internacional, nos cuenta la historia de Fatma Gul, una joven humilde que vive en un pequeño pueblo costero de Turquía. Su vida da un giro dramático cuando es víctima de una brutal agresión.
Marcada por este trágico suceso, Fatmagul se ve obligada a casarse con Kerim, uno de los hombres involucrados en el ataque, aunque él no haya sido el principal responsable. A medida que avanza la historia, Fatmagul y Kerim comienzan a desarrollar sentimientos el uno por el otro, a pesar del trauma y del rechazo social que enfrentan. ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Es una serie que aborda temas muy importantes como la violencia sexual, el estigma social y la búsqueda de la justicia y la redención. Es una historia conmovedora y poderosa que te hará reflexionar sobre la importancia de la empatía y el perdón. Además, la serie cuenta con unas actuaciones increíbles, especialmente la de Beren Saat en el papel de Fatmagul, que te tocará el corazón. ¿Qué culpa tiene Fatmagul? No es solo una historia de amor, es una historia de supervivencia y de esperanza. Fatmagul, interpretada con una sensibilidad y una fuerza asombrosas por Beren Saat, se convierte en un símbolo de resistencia frente a la injusticia y la violencia. Su viaje de recuperación es lento y doloroso, pero también inspirador. A medida que aprende a confiar en Kerim y a reconstruir su vida, Fatmagul se convierte en una voz para todas las mujeres que han sufrido abusos. Kerim, interpretado por Engin Akyurek, es un personaje complejo y atormentado. Aunque no participó directamente en la agresión, se siente culpable por no haberla evitado. Su amor por Fatmagul es una forma de redención, una manera de expiar sus pecados y de protegerla del mundo que la ha lastimado. La relación entre Fatmagul y Kerim es una de las más bellas y conmovedoras de la televisión turca. A pesar del trauma inicial, aprenden a amarse y a apoyarse mutuamente construyendo una relación basada en la confianza, el respeto y la comprensión. La serie también aborda el tema del estigma social que sufren las víctimas de violencia sexual. Fatmagul es rechazada por su comunidad, que la considera impura y deshonrada. Sus vecinos la juzgan y la critican, haciéndole aún más difícil superar su trauma. La serie muestra la crueldad y la ignorancia de la sociedad, pero también la importancia de la empatía y el apoyo. ¿Qué culpa tiene Fatmagul? Tuvo un impacto significativo en la sociedad turca y en otros países. La serie generó un debate público sobre la violencia sexual y la necesidad de proteger a las víctimas. También contribuyó a cambiar las actitudes hacia las mujeres que han sufrido abusos, promoviendo una mayor comprensión y apoyo. La serie fue elogiada por su honestidad, su sensibilidad y su mensaje de esperanza. Ahora, vamos a cambiar un poco de registro y a adentrarnos en una historia de amor épica y llena de acción, Ezel. Esta serie es un thriller de venganza que te va a mantener pegado a la pantalla desde el principio hasta el final. La historia comienza con Omer, un joven inocente que es traicionado por sus amigos y su novia, quienes lo incriminan por un robo que no cometió. Omer es enviado a prisión, donde sufre todo tipo de abusos. Tras escapar de la cárcel, Omer se somete a una cirugía plástica y regresa con una nueva identidad, Ezel. Con un nuevo rostro y un nuevo propósito, Ezel está decidido a vengarse de aquellos que lo traicionaron y a recuperar el amor de su vida. Ezel es una serie llena de giros inesperados, personajes complejos y escenas de acción espectaculares. La trama es intrincada y te mantiene en vilo constantemente, tratando de adivinar quién está detrás de cada movimiento. Además, la serie cuenta con un elenco de lujo con actores como Kenan İmirzalıoğlu en el papel de Ezel y Cansu Dere como Eysan, la mujer que lo traicionó. Si te gustan las series de venganza con toques de romance y acción, Ezel es una apuesta segura. Ezel es una obra maestra de la narrativa televisiva. La serie está construida sobre una base sólida de traición, venganza y redención, pero también explora temas más profundos como la amistad, el amor y la identidad. Omer, el joven inocente, se transforma en Ezel, un hombre frío y calculador, consumido por la sed de venganza. Sin embargo, en el fondo Omer sigue siendo un hombre bueno, que anhela el amor y la felicidad que le fueron arrebatados. Eysan, la mujer que lo traicionó, es un personaje fascinante y complejo. No es simplemente una villana, sino una mujer atrapada en una red de circunstancias que la obligaron a tomar decisiones difíciles. Su amor por Omer es genuino, pero también está marcado por la culpa y el remordimiento. La relación entre Ezel y Eysan es el corazón de la serie, una relación llena de tensión, deseo y dolor. La serie cuenta con un elenco de personajes secundarios memorables, como Cengiz, el mejor amigo de Omer que lo traicionó por ambición, Ali, el leal amigo de Omer que lo ayuda en su venganza, y Rama Iskaraeski, un anciano sabio que se convierte en el mentor de Ezel. Cada personaje tiene su propia historia y su propia motivación, lo que añade complejidad y profundidad a la trama.
Ethel es una serie visualmente impresionante con escenas de acción espectaculares y una fotografía cuidada que crea una atmósfera de misterio y suspense. La banda sonora es igualmente impactante con canciones que evocan la emoción y la intensidad de la historia. La serie fue un éxito de crítica y público, y se considera una de las mejores series turcas de todos los tiempos. Cambiando un poco el tono y la ambientación, nos encontramos con Sila, cautiva por amor. Esta serie nos transporta a las regiones más tradicionales de Turquía, donde las costumbres y las tradiciones milenarias aún tienen un gran peso en la sociedad. La historia se centra en Sila, una joven que fue vendida a una rica familia de Estambul cuando era niña. Años después, Sila regresa a su pueblo natal para casarse con Boran, el jefe de la tribu, con el objetivo de salvar a su hermano de una venganza de sangre. Sin embargo, Sila no está dispuesta a someterse a las tradiciones opresivas de su pueblo y lucha por defender su libertad y sus derechos. Sila, cautiva por amor, es una serie que te sumerge en una cultura fascinante y te muestra los contrastes entre la vida moderna de Estambul y las costumbres ancestrales de las zonas rurales de Turquía. La serie aborda temas como el matrimonio forzado, la desigualdad de género y la lucha por la emancipación de la mujer. Además, la historia de amor entre Sila y Boran es apasionante y llena de obstáculos. Sila, cautiva por amor, es mucho más que una simple historia de amor. Es un relato sobre la lucha por la libertad, la justicia y la igualdad. Sila, una joven criada en la modernidad de Estambul, se enfrenta a un mundo completamente diferente en su pueblo natal, donde las tradiciones y las costumbres dictan la vida de las personas. Su matrimonio forzado con Boran es un choque cultural que la obliga a cuestionar sus valores y a luchar por sus derechos. Boran, el jefe de la tribu, es un hombre honorable y respetado, pero también un hombre atrapado en las tradiciones de su pueblo. A medida que conoce a Sila, comienza a cuestionar las costumbres que siempre ha dado por sentado y a comprender la necesidad de cambio. La relación entre Sila y Boran es una de las más interesantes de la serie. A pesar de sus diferencias culturales y sus conflictos iniciales, aprenden a amarse y a respetarse mutuamente, convirtiéndose en aliados en la lucha por un futuro mejor. La serie también muestra la belleza y la dureza de la vida en las zonas rurales de Turquía. Los paisajes son impresionantes, pero las condiciones de vida son difíciles y las tradiciones opresivas. Sila, cautiva por amor, es una serie que te hará reflexionar sobre la importancia de la cultura, la tradición y la lucha por la igualdad. Y para cerrar esta selección de series turcas imprescindibles, no podemos dejar de mencionar Medcezir. Esta serie, que es una adaptación de la popular serie estadounidense DOC, nos cuenta la historia de Yaman, un joven que vive en un barrio marginal de Estambul y que sueña con tener una vida mejor. Su destino cambia cuando conoce a Selim, un abogado rico y poderoso que lo toma bajo su protección y lo lleva a vivir a Alnkoy, un exclusivo barrio residencial. En Alnkoy, Yaman conoce a Mira, una chica hermosa y popular que está comprometida con otro hombre. A pesar de las diferencias sociales y los obstáculos que se interponen en su camino, Yaman y Mira se enamoran perdidamente. Medcezir es una serie juvenil que te enganchará por su trama llena de romance, drama y conflictos generacionales. La serie aborda temas como la amistad, la familia, el amor y la búsqueda de la identidad. Además, la serie cuenta con una banda sonora increíble y unas actuaciones frescas y dinámicas. Si te gustan las series juveniles con toques de drama y romance, Medcezir es una excelente opción. Medcezir no es simplemente una adaptación de DOC, es una reinterpretación de la historia ambientada en el contexto de la sociedad turca. La serie explora las diferencias de clase, las tensiones sociales y los conflictos generacionales que existen en Turquía. Yaman, el joven de origen humilde, se enfrenta a un mundo completamente diferente en Alnkoy, un mundo de riqueza, privilegios y apariencias. Su relación con Mira, la chica rica y popular, es un choque cultural que los obliga a cuestionar sus valores y a luchar por su amor. La serie también aborda temas como la amistad, la familia y la búsqueda de la identidad. Los personajes principales son jóvenes que están tratando de encontrar su lugar en el mundo, que están lidiando con los problemas de la adolescencia y que están aprendiendo a amar y a perdonar. Medcezir es una serie que te hará reír, llorar y reflexionar sobre la importancia de la amistad, la familia y el amor. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por estas 5 series turcas que, sin duda, merecen un lugar destacado en tu lista de imprescindibles. Hemos viajado a través de dramas románticos, thrillers de venganza, historias de amor imposibles y series juveniles llenas de emoción.
Espero que hayas disfrutado de este viaje y que te hayas animado a descubrir o redescubrir estas joyas de la televisión turca. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero de corazón que te haya gustado y que te haya resultado útil. Recuerda que estas son solo algunas de las muchas series turcas increíbles que existen, así que te invito a explorar este género y a descubrir tus propias favoritas. Ahora me encantaría saber tu opinión. ¿Has visto alguna de estas series? ¿Cuál es tu serie turca favorita de todos los tiempos? ¿Qué otras series turcas me recomiendas que vea? Déjame tus comentarios abajo y comparte tus impresiones con la comunidad. Y por último, pero no menos importante, si te ha gustado este vídeo, no olvides darle un me gusta, compartirlo con tus amigos y familiares y por supuesto, suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Muchísimas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.